llorar. Ayer un niño me platicó, ahora sí como dicen, un chiste cruel. Se los voy a platicar porque me reí. Bueno, yo sé que son desgracias, pues digo, pues, pero imagínense, los mexicanos nos reímos de la muerte. Y entonces me dice este niño, que es como si fuera mi sobrino, me dice, llega un paciente con el doctor, porque se siente mal, le duele la cabeza y quién sé cuánto y que este que el otro. El doctor le hace estudios y entonces, pues ya después de tomografías y todo, entonces ya llega el paciente y le dice, doctor, quiero que me dé mis resultados de los estudios que me hizo. Ay, amigo, disculpe, ¿habla usted inglés? Sí, doctor, sí, hablo inglés, pero ¿qué tiene que ver? No, nada más pregunto, si habla inglés, sí. ¿Me puede usted traducir, por favor, la palabra dos más? ¿Dos más? Sí, doctor. Tumor. Tumor es lo que usted tiene en la cabeza, amigo. Ay, que me lo dijera un niño de 8 o 9 años. La verdad, o sea, de cómo vino con todo, la verdad me dio mucha risa. Se los comparto, son chistes, pues sí, crueles, ¿no? Pero pues así es la vida, y de la vida hay que reírnos. Si tienes una enfermedad de estas, no te enganches con la enfermedad, échale todos los kilos del mundo. Y bueno, pues vamos a continuar con este programa en este día tan especial. Raúl Vargas a través del Twitter. A veces no alcanzo a escuchar su programa, pero lo veo por YouTube. Recuerden que la plataforma de YouTube está abierta para todos. Es decir, todos los programas se suben a esta plataforma para que ustedes los puedan disfrutar cuando mi trabajo me lo permite. Saludos desde YouTube, Texas, cerca de Austin, Texas. YouTube, Texas, cerca de Austin. Bueno, pues recuerden que a Austin yo lo tengo muy presente en mi corazón. Es una ciudad hermosísima, me traje bonitos recuerdos de todas las personas de allá y espero pronto volver a ir de vacaciones allá a esa hermosa ciudad. Y bueno, pues hoy con nosotros, como les digo, el doctor Jorge Álvarez. Vamos a cambiar un poquito el tema, digo, si tienen alguna pregunta con todo el gusto, pero vamos a cambiar un poquito la dinámica, la temática, para enfocarlo más a este Día del Médico y lo que representa la esencia del médico y desde cuándo el médico toma conciencia como médico. Fíjense bien, porque una cosa es el brujo, en donde pues a través de hechizos, polvos, danzas, el hecho de hacer fantasmagórico todo, quería curar a un paciente, a una persona, y otra es cuando se toma la medicina como un evento científico. Jorge. Bueno, qué interesante es el tema, como lo has dicho, el hablar de aspectos filosóficos, éticos, todo lo que rodea o debe de rodear al médico es bien interesante. Acabas de hacer una connotación que me lleva a pensar que el aspecto científico, que aunque ahora se habla mucho en la actualidad, pero viene desde la época hipocrática. Yo ayer que me hiciste la invitación, me permití revisar algunos aspectos y para la gente en general, quisiera recordarles que cuando uno termina su carrera de medicina, muy jóvenes, escuchamos el famoso juramento de Hipócrates. Hipócrates fue todo un personaje en la medicina y obviamente, pues aunque viene del siglo V antes de Cristo, un griego de la famosa época del siglo de Pericles, pues él nos deja un legado impresionante, se considera como el primer médico ya en forma, y entonces él deja un juramento que ahora, repito, no lo leen y prácticamente hacemos el juramento cuando terminamos la carrera de medicina. Y yo quisiera decirles algo muy interesante a propósito de esto. Increíblemente hace tantos siglos, él tenía la idea actualizada prácticamente de lo que debe de ser el médico, lo que acaba de decir el doctor Gilberto, cómo describir y cómo manejar la misión del médico. Y hago esta aclaración porque así como hacemos cosas muy bonitas, como lo decía el doctor Priego, también muchos tenemos muchos defectos. Y ya Hipócrates lo decía en su juramento. Fíjense, cosas que no suceden en la actualidad. Ese juramento va dirigido especialmente a dos cosas. Una, el respeto a los maestros que le enseñaron
o que le enseñan medicina. Un respeto impresionante, porque aún dice que los hijos deberían de ser como hijos, los hijos de su maestro deberían de ser sus hijos. Y no solamente eso, sino tener una consideración muy especial para ellos, cosa que no se hace en la actualidad a los maestros en general, y no digo solo en la medicina, no se les respeta actualmente. Y ese respeto Hipócrates lo llevaba hasta el punto de decir, debe de compartir sus bienes, sus satisfacciones y enseñar la medicina con toda la libertad y sin cobro alguno. O sea, esa es la primera parte que va del juramento y ese reconocimiento a un maestro. Y lo otro ya va dirigido directamente a los pacientes y a muchas cosas que ahora parecen ser novedosas y simplemente no las tenemos. Y entonces yo recordaría cómo simplemente en aspectos que tanto se discuten ahora en ética, por ejemplo, él desde esa época hablaba de evitar el aborto, por ejemplo. No usar abortivos era una de su parte fundamental, ¿no? Hablaba cómo se debería de ser amigo de los compañeros médicos. Y esto, vean, si ustedes supieran cómo hay canibalismo y problemas muy serios en la actualidad en el entorno de la medicina. Los compañeros, en vez de que fueran, como lo dice también él, unos copartícipes de la atención de un paciente difícil, porque la medicina debe de establecerse y llevarse a cabo en grupo, en equipo, tener la humildad, que tampoco la tenemos, no hacer daño como primera intención, estar buscando la salud y la satisfacción de nuestros pacientes. Entonces, hablando de aspectos de deontología, de ética, de principios, de moral, por eso yo siempre digo, y lo digo a mis residentes, que lo primero que necesita un médico es tener buena nacencia. Y esto quiere decir haber mamado de sus padres una educación con altos niveles éticos y de moral. Esa es moral natural. Aquí nos estamos hablando, porque también el propio Hipócrates decía que no se debería de estar afectado por aspectos en las decisiones importantes, ni de religión, ni de aspectos sociales, ni de raza, ni de género, ni nada. Entonces, ser libre en la decisión personal. Realmente yo invitaría a la gente, por curiosidad, ahora que hay tanta facilidad, pues por el internet y por tantas cosas, que le diera una revisada al juramento de Hipócrates, para que vean qué hermoso es, sobre todo considerando el tiempo, 5 siglos antes de Cristo, ¿no? Es increíble, y que ha sido modificado a través del tiempo, pero permaneciendo en su esencia. Por ejemplo, fue modificado en 48, que ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, que fue desastrosa en el campo de los derechos humanos para lo que hizo Hitler, fue impresionante, por eso el juicio de Nuremberg y todas aquellas cosas, en donde se juzgó la actitud y el daño enorme que se hizo a tanta gente, supuestamente buscando beneficios de la medicina. Entonces, bueno, sí les invitaría a que en algún tiempito que tengan, lean el juramento, y en realidad ese resume muchísimas de las cosas que nosotros, los médicos, deberíamos de llevar encima y de actuar en consecuencia. Sobre todo la frase célebre, no hacer daño como primera intención. Y entonces tampoco, otro de los aspectos que mucho se usa en ética, en bioética actualmente, no hacer sobretratamientos. Esto es gravísimo, ¿no? Pacientes terminales que el médico los tiene vivos prácticamente gracias a la tecnología, simplemente en búsqueda de aspectos económicos. Duele decirlo, pero son realidades. Entonces, yo creo que todo esto nos da pie, Gilberto, a ir platicando cositas bonitas en relación a la dificultad. Sí, y fíjense, otra de de los puntos desde Hipócrates era el respeto a la especialidad. Fíjense bien, porque en uno de sus puntos, digo, nos maltratan a los cirujanos porque nos toman como de segunda, ¿no? Pero bueno, finalmente decía, déjale a los carniceros lo que es de la carne cortada, ¿no? O sea, decía él, los que abren los abscesos. Él hablaba del cirujano y hablaba del médico. El médico era el que sanaba a través de pócimas, hierbas y demás, comparado con el cirujano, que era el que abría las pústulas y demás. Vamos a un bisturizazo y regresando. ¿Qué es ese respeto a lo que es lo que sabe uno hacer y se ha especializado? ¡Vámonos! El sexto sentido es estar alerta. Su programa Quiero Vivir, hoy hablando de este concepto de, ahora sí que
la parte ética de la profesión, ¿verdad? La parte en donde el médico se ha logrado ahora sí, conceptualizar en atender esta parte tan vital que es la atención médica. Y ya desde aquellos ayeres Hipócrates lo mencionaba, quizás como un esbozo en donde nada más había médicos que curaban con esencias, alimentos, hierbas, pócimas, y los que drenaban los abscesos, pero traspolado, fíjense, desde aquellos ayeres traspolado. Me pregunto, ¿qué hace un ortopedista arreglando una hernia inguinal, por ejemplo? ¿O qué hace un cirujano general queriendo hacer, no sé, quitar un ojo, por poner un ejemplo? Sí, fíjate que el respeto, eso habla, y volvemos a Hipócrates, fíjate, habla del asunto de respeto. Lo que pasa es que estamos deformados en mucho, o sea, sí quiero hacer una crítica con todo el respeto y el cariño a mi área. Vaya, el ser médico para mí es un privilegio enorme, tú lo has dicho y lo repito. Nosotros somos instrumentos de Dios para los que somos creyentes, por eso me encanta tu frase final del programa, ¿no? Del que no cree en Dios, no debería de estar metido en estos asuntos de la medicina. Nosotros somos instrumentos de Dios y nosotros, fíjate, ahorita estaba recordando lo que dijiste al principio del programa, de la frase que te encantó, te la voy a recalcar, lo dijo Hipócrates. No juegues a ser Dios, fíjate. Fíjate nada más. Y fíjate, no juegues a ser Dios porque resulta que somos... híjole, tenemos muchos defectos los médicos, así como tenemos muchos aciertos y somos muy útiles, tenemos muchos defectos porque a nosotros no nos enseñan a ser humildes, somos soberbios, somos únicos, es decir, no aceptamos opiniones, retroalimentación, no sabemos trabajar en equipo, hay muchos errores que ojalá y nuestros oyentes se encuentren a pocas gentes con esas características, porque una cosa es saber la materia. Yo puedo ser muy buen médico porque sé hacer el arte y la ciencia que debo desarrollar, porque eso es la medicina, es ciencia y arte, y especialmente los aspectos artesanales como es la cirugía, que es hermosísima y que además es lo más curativo en el campo de la medicina, y qué bueno que la ejerces tú, Gilberto, porque en realidad, a pesar de que se considera que eran para abrir abscesos, lo más práctico, útil y resolutivo de la medicina es la cirugía, a tiempo, como se ha dicho todos estos días ahora que se habló de la campaña pues del cáncer, ¿no? El cáncer se cura si es diagnosticado a buen tiempo. Qué maravilla que los médicos podamos llevar a los pacientes a esos puntos. Pero veamos más, ok, somos muy buenos y resolvemos muchas cosas, somos instrumentos de Dios. Pero tenemos que hacer ese mea culpa que dije yo hace un rato. Necesitamos ver nuestros defectos, necesitamos saber que tenemos que trabajar en equipo y recordar otro concepto de Hipócrates. Decía él, la calidez, comprensión y compromiso es más importante que el bisturí y los fármacos. Fíjense nomás qué detalle. El paciente se entrega a su médico, por eso nosotros podemos ser tan malos o tan buenos. El paciente está en manos de nosotros y nosotros podemos hacer mucho daño, fíjense. Y podemos curar a veces con la sola palabra. Esto es un asunto que la gente lo olvida y como somos soberbios y petulantes, muchas veces no damos tiempo a esa comunicación. Yo he estado estableciendo, fíjense, la semana pasada tuve el privilegio, y no te lo he platicado, Gilberto, de ingresar a otra academia, la Academia Mexicana de Educación Médica. ¿Cómo se debe de educar un médico? Fíjate, nos vamos hasta las bases de un médico, cómo empieza su carrera de medicina, ya te platicaré más tarde. Pero en esta academia, precisamente uno de los grandes defectos de la formación médica es que faltan los aspectos morales, humanísticos, éticos, deontológicos. Y vuelvo a insistir, el médico debe ser como sine qua non de buena nacencia, tiene que tener principios. En la actualidad se habla mucho de bioética y hay bioeticistas, médicos bioeticistas, pero son de salón, de aula. No, la moral y los principios se maman en la casa. Y si tú ya no traes eso, por más que estudies, no vas a hacerlo, Gilberto. Y eso lo debe de entender. Yo creo que lo primero que debería de saber un paciente cuando acude a un médico, no es que tanto sabe de medicina, sino qué tan buena persona es. Y si es buena persona y está bien entrenado, qué maravilla. Así entiendo yo estas cosas, Gilberto.
Fíjense lo que son las cosas. Yo siempre, una de mis, ahora sí, de mis principios o de mis teorías es de que un médico no puede ejercer bajo presión económica. O sea, Total. tienes que estar holgado económicamente para poder ejercer la profesión, en donde no es el factor dinero el que debe Así de es. determinar tu conducta. Así es. Sí, desgraciadamente también es otro gravísimo error. Nos hemos vuelto muy mercantilizados, ¿no? Y desgraciadamente las nuevas generaciones de estudiantes, que por cierto les aclaro que en este año, y a propósito del INEGI que hablabas, están inscritos 114,000 médicos a nivel de la República Mexicana. Pero médicos a los cuales nosotros, para ahí va mi comentario, en esta academia mexicana o nacional de educación médica, se debe de incentivar aspectos más importantes aún, que son el humanismo y que es la caridad, esas cosas que hemos olvidado. Nos hemos vuelto muy mecanizados, muy metalizados, y como los estudiantes ven que el médico, por lo regular, tiene que hablar bien, tiene que vestir bien, tiene que tener un buen auto, etcétera, digo, porque así debe de ser. No es por excesos, así debe de ser. Tenemos que tener dinero para pagarnos nuestros cursos y estar actualizados, si no, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la gente que estudia medicina ve una imagen de dinero, desgraciadamente, que fíjense, increíblemente, ni crean, hay pocas gentes en la medicina que se enriquecen. Las cantidades, el INEGI también, no sé si lo leíste, Gilberto, saca el promedio. Un médico en general, en promedio en este país, gana 72 pesos por hora. Imagínate tú, ¿no? Entonces, yo te digo que no es posible que podamos hacer un trabajo fino si estamos influenciados, como lo decías tú, por aspectos económicos, por aspectos sociales, antropológicos, etcétera. Se nos va el tiempo, qué bárbaro. Vamos a un bisturizazo. Nuestro chat está abierto, www.radiomujer.com.mx. Vámonos. Que no caigamos en excesos, ¿no? Yo creo que la medicina como tal, en el respeto a la vida, en el respeto a Dios, tienes que ser muy cauto. Acaba de pasar una experiencia de un paciente que tuve oportunidad de atender con un cuadro oclusivo, es decir, toda la panza infladota, y que se veía quirúrgico al 100. Sin embargo, el paciente no se veía deteriorado, o sea, no se veía tan lastimado. Y es lo que les digo aquí, la decisión médica, a veces cuando me dicen, doctor, es que me hicieron esto, ¿usted cree que estuvo bien o mal? No lo sé, porque no estuve en ese momento. El momento crucial, Sí, sí. es ese momento crucial en donde lo ves y lo determinas qué hacer. Este paciente no se veía deteriorado, se veía de buena coloración, y tomas la decisión de darle manejo médico y le adviertes a la familia y le dices, vamos a ver si con esto en 48 horas va a determinarse si sí se opera o no se opera. Y el radiólogo nos reveló que tenía divertículos inflamados. 48 horas después el paciente estaba como si nada. O sea, increíblemente. ¿Qué pasó? Que el intestino se paralizó por el efecto de la diverticulitis, la inflamación de los divertículos. No había nada oclusivo. A lo mejor se tiene que operar, pero es muy diferente operarlo programado a operarlo de emergencia. Un paciente de emergencia siempre le puede ir mal. El día de ayer hicimos por cierto, que voy a decir los ganadores, quienes se llevan estos libros. Ayer se habló de un paciente de más de 80 años con una hernia estrangulada de más de 48 horas, con el intestino muerto, en donde no le servía, respiraba muy mal, los pulmones mal, los riñones mal, el hígado mal, todo mal, y pues con la edad, de tal manera que el criterio del internista fue que no iba realmente, que fuera lo menos de anestesia posible. Y la propuesta junto con el anestesiólogo fue con anestesia local y nada más vigilancia estricta de su respiración. Y el paciente lo aceptó y la familia lo aceptó y el paciente se operó exclusivamente con anestesia local. Y se le cortó 1 metro de intestino y se le reparó la pared toda infectada con el riesgo de que se abriera, pero todos esos riesgos se corrieron. El paciente finalmente se dio de alta. ¿A qué viene esto?
a que cada una de las acciones que tengamos como médicos tiene que ir acorde a cada paciente en específico. Y sería tonto de mi parte, y con un anestesiólogo aquí enfrente de mí, porque va a ser anestesia local, decir, ¿para qué ocuparía yo un anestesiólogo? La vigilancia de la vida del paciente es la parte número 1. ¿De qué te sirve hacer una tremenda cirugía si finalmente el paciente se te muere? Esto habla del momento justo de hacer las cosas sin sobreexplotar a un paciente. Sí, eso es muy importante. Fíjate qué buena reflexión hiciste y me agrada muchísimo. Ese es un campo que se ha desarrollado mucho y el hecho de poder vigilar yo a mi paciente y de que tú estés operando y haciendo lo tuyo es fundamental. Esto nos habla de un trabajo en equipo. Yo quisiera, como ya está concluyendo el programa, quisiera dejar 2 conceptos muy importantes que también los mencionó Hipócrates hace tantísimos siglos. Dijo, no te avergüences de decir no sé. Fíjate, no sé qué tienes. Y yo le invito a la gente que nos esté escuchando que el día que un médico con toda la prestancia y la categoría te diga, ¿sabes qué? No sé qué diagnóstico tienes, pero voy a estudiar y voy a platicarlo con mis colegas y vamos a llegar a una... Ese médico sí vale la pena, porque esos médicos que juegan a ser Dios son los que todo lo saben y que todo te engañan. Por eso existe la palabra iatrogenia también. Y por último, felicitarte por el aspecto, esto me recordó a uno de los pintores clásicos de la historia, a Velázquez, el español famosísimo, cuando hablaba de la instantánea fotográfica, fue algo que él inventó, bueno, así lo y tú lo acabas de describir. El momento que vi el médico, no de lo que te platicaron ni lo que pasó, esa instantánea fotográfica es la más importante para decidir un diagnóstico. Pero requiere conocimiento, pero requiere humildad, reflexión, trabajo de equipo, honestidad, amabilidad y amor al prójimo. Eso es fundamental en este juego que hacemos nosotros, ¿no? Y en la cirugía hay una reflexión de los 3 tipos de cirujanos que son los niveles, ¿no? El nivel del cirujano que opera por operar, el nivel del cirujano que sigue, que opera sabiendo que va a ser un bien para el paciente, pero el tercer nivel es aquel que dice, esto no se tiene que operar. A veces... esta es la más difícil de todas, sí, porque aquí se vienen aspectos de todo. Aquí es donde hablamos, oye, sí, ¿qué le operas a este paciente? ¿Si se va a morir? ¿O qué le operas si está tan grave? ¿O qué le operas? ¿En qué momento determinas que ya no hay que hacerle más? Ese es quizás como el tercer nivel en cuanto a toma de decisiones, ¿no? Que ahí la honestidad es fundamental, porque lo sabemos perfectamente que mucha gente lo hace. Lamentablemente hay que aceptarlo. Lo hace por dinero. Por cuestiones económicas. André Chavira López de Oblatos, felicidades al doctor Priego y a todos sus médicos compañeros. Bendiciones, y quiero saber si el doctor trabaja sábados y domingos, ya que es muy difícil encontrar un médico los fines de semana. Felicidades. Bueno, André, yo trabajo los sábados, es el día que opero. Cuando no trabajo en el consultorio como tal, pero hablan por teléfono y les digo en qué hospital estoy, y entre paciente y paciente voy viendo, voy atendiendo pacientes. Gracias, Jessie es nuestra telefonista. La señora Chávez de México, de la Colonia México, felicito al doctor Priego y a todos los médicos que invitan este día tan especial para ustedes. Muchas gracias. Patricio Magaña, el ejercicio es recomendable y sobre todo los abdominales en una persona que tiene piedras en la vesícula. Claro, Patricio, nada tiene que ver la vesícula. El único que estimula dolor en la vesícula sería la ingesta de grasa. Silvia Martínez de Jardines Alcalde. Felicidades al doctor Priego, que es una persona muy atenta, que nos transmite su ánimo y se apega a Dios, y ojalá que dure mucho en el programa y que nos enseñe a millones de personas que lo escuchamos. Gracias, Silvia, muchas gracias. Juan Sánchez, mi hija de 17 años siente que se ahoga y siente ardor en la garganta. ¿A qué se debe? ¿Qué me recomienda? ¿Qué es y para qué sirve el bromuro de pinaverio? El pinaverio es un calcio-antagonista que regula los movimientos intestinales, y tu hija de 17 años casi estoy seguro que lo que va a tener es reflujo gastroesofágico. Tienes que ir con un buen gastro, mientras le puedes dar omeprazol de 20 miligramos mañana y noche. Claudia Palafox, me diagnosticaron hernia yatal reductible, gastritis leve difusa y Helicobacter pylori. Me dijeron que no podré comer grasas, chile ni tomar café, que tendría una dieta balanceada. ¿Qué opina? Pues que no saben lo que dicen, Claudia, porque el chile y el café hasta este momento científicamente no está demostrado que hagan daño. Entonces, pues el doctor Daniel de Chimpelo, Paseos del Sol, yo soy médico y felicito a mis amigos médicos. Nosotros visitamos hospitales civiles, centros médicos
médicos y asilos gratis donde los pacientes no tienen dinero y trabajamos por amor al arte. Gracias, qué bueno, doctor Daniel. Invito al doctor Priego a que visite cómo trabajamos. Comunícate conmigo, Daniel, y me daría muchísimo gusto poder contribuir en esta causa tan noble. Felicidades al doctor Priego de parte de José Manuel de Loma Bonita y sus compañeros por su día. Que saque un disco con sus chistes y se lo compramos. Felicidades, gracias. Yolanda Zavala, yo soy paciente del doctor y lo felicito a él y a su invitado por este día. Felicidades y gracias por los atentos que son. Josefina, yo soy diabética, tengo colitis. Anoche me sentí muy mal, se me inflamó mucho el estómago, no podía hacer del baño las primeras horas y después me dio diarrea. Hasta ahorita me dio un dolor muy fuerte del lado derecho de las costillas. Tengo la boca amarga, ¿qué se debe y qué puedo tomar? No, Josefina, 53 años, diabética con dolor, tienes que ir al hospital y en un momento dado que te hagan algún examen para determinar si no estás enferma de la vesícula. El tiempo se nos fue rapidísimo. Les prometo que mañana digo quién se lleva los libros de la decisión médica. El paciente finalmente se operó, que nos quede ese concepto, y el paciente se fue muy bien y se fue de alta a su casa. Doctor, muchas gracias, doctor Jorge Álvarez. Gracias a ti, Gilberto, y a todo tu auditorio. Y vamos a seguir en esto. Claro que sí. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. ¿Tu nombre, Juan? Juan, ¿verdad? Sí, me acordé. Juan estuvo en los controles, Jesse en el teléfono, César en cámaras, Rosy en la producción y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico, yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos mañana, que Dios te bendiga.